Bueno, bien. Bueno, se las voy a pasar a presentar a Catarina, así ya en breve la invitamos. Bueno, Catarina Bendixen nació en Leipzig, en Alemania, en 1981. Pasó su infancia en Laos, que es en el sudeste asiático. Después terminó la secundaria, volvió a Leipzig, terminó la secundaria allí, en el Humboldt. Estudió biología, filología hispánica, con lo cual también tiene un conocimiento de literatura en español y le gustan bastante los autores latinoamericanos. Vamos a estar charlando un poquito de eso. También publicó varios libros para niñes y adolescentes, y se dedica también al periodismo cultural, forma parte del Centro PEN y de Poetenladen. Este es su segundo libro, pero es el primero que está traducido acá en Argentina, gracias a Carolina Previderé, que es la verdad que bueno, uno que por ahí conoce y puede chequear el texto en alemán, se da cuenta digamos, del esfuerzo de la traducción por hacerla cercana. Es una traducción rioplatense, digamos, y eso es muy importante, y de paso, digo, para que los textos lleguen y los podamos disfrutar como si fuera o en su idioma original, y podamos acercarnos a estos autores que a veces, me parece a mí que pasa con la literatura alemana, que siempre parece algo hermético, frío, algo muy asociado con lo difícil. Bueno, en este libro muy lejos está de eso. Son cuentos breves que tocan fibras como muy cercanas sobre la familia, la niñez, la violencia, la pérdida. Ahí nos saludan desde Ecuador. Bueno, vamos a invitar también por el Goethe Institut a Martina Fernández Polkuch, que ella va a estar haciendo la traducción simultánea de las respuestas de Catarina. Y bueno, la vamos a invitar primero a Catarina. Hola. Hallo, Hallo. wie geht's? Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich habe schon zugehört und ja, bin gespannt. Wo bist du eigentlich? In Leipzig oder? Genau, ich bin in Leipzig in meiner Wohnung. Die Und Kinder, dort die Kinder sind, schlafen. ist es schon Abend da? Genau, es ist jetzt 9 Uhr abends und genau, die Kinder schlafen und ich freue mich jetzt in Argentinien zu sein. Hm, En Alemania ya vielleicht, son las 9 de la noche y mis hijos ya están durmiendo y estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes. bueno, nosotros también estamos muy contentes de poder escucharte. Acá es un día lluvioso, frío, que considero es un buen día para, por ejemplo, agarrar uno de tus cuentos y leerlo con algo, tomando algo calentito. ¿Vos qué estás tomando? Wir freuen uns auch, mit dir ins Gespräch kommen zu können. Hier in Argentinien regnet es im Moment sehr stark und es ist kalt. Es ist also eigentlich eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sich ins Bett zu legen und ein Buch zu nehmen und eine Geschichte davon zu lesen. Trinkst du denn eben gerade etwas? Bist du dabei, etwas zu trinken? Ja, ganz langweilig Wasser. Tut mir leid. Muy aburrido lo mío, estoy tomando agua, lo siento. Ich trinke einen Kaffee. Ja, für Kaffee habe ich heute schon genug getrunken und für Kaffee ist es leider zu spät. Ya tomé suficiente café durante el día y ahora a la noche ya es demasiado tarde para café. Ach so. Bueno, voy a contarte un poco cómo fue la recepción de tu libro acá. La verdad es que por lo que yo he visto en la librería al menos, y charlando con otros colegas, con escritores,
tuvo muy buena recepción. Y un poco hablando con tu editora, con Julia Sabena, ella me contaba que vos en un momento estudiaste literatura latinoamericana. ¿Nos podés contar un poco de eso? ¿Qué autores latinoamericanos te gustan? Si alguno te influenció para escribir este libro. Ich möchte dir erzählen, dass ich in der letzten Zeit also mit einigen Buchhändlern, Buchhändlerinnen gesprochen habe und erfahren habe auch, dass dein Buch sehr gut in Lateinamerika rezipiert wird. Ich habe gehört über Julia Sabena, die Verlegerin, dass du mal lateinamerikanische Literatur studiert hast. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, zum Beispiel welche Autoren du besonders magst oder welche einen Einfluss auf dich ausgeübt haben? Ja, gerne. Irgendwie ist mein Bildschirm gerade weiß geworden, aber ja, ich verlasse mich jetzt einfach auf mein Ohr und weniger auf mein Auge. Egal, musst jetzt nicht übersetzen. Okay, lass mich mal überlegen. Also gerade war ich erstaunt, als du in der Ankündigung gesagt hast, dass die deutsche Literatur als so kalt, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, ein bisschen Spanisch spreche ich ja noch, als so kalt gilt und so wenig zugänglich. Bueno, voy a hablar, en este momento no veo nada en la pantalla, pero no importa, voy a confiar en mi oído. Cuando hacías la introducción, Melina, estuve un poco sorprendida porque me pareció entender por el español que todavía comprendo y recuerdo, que la literatura alemana o a la literatura alemana se la considera algo fría, como poco accesible. ¿Es así? Es un prejuicio, no es algo que yo piense. Digo, es algo que se suele asociar con la literatura alemana como difícil de entender, difícil de llegar, digamos. Por eso es tan importante, decía, el rol de los traductores y de animarse a leer sin ese prejuicio. Es un prejuicio cultural, quiero decir, no me refiero como a la literatura, ni tampoco al contrario, tus cuentos me parecen como muy cercanos, muy cálidos justamente. Es handelt sich eigentlich um ein Vorurteil, also ein kulturelles Vorurteil. Also nicht ich sage das, sondern das ist etwas, womit die deutsche Literatur meistens verbunden wird. Man sagt, dass sie schwierig zu verstehen ist oder dass sie eben vielleicht nicht so gut ankommt. Und deshalb sagte ich auch, dass die Rolle der Übersetzer und Übersetzerinnen so wichtig ist, die ja den Text also zugänglich machen, und man muss sich auch trauen, die Texte zu lesen ohne dieses Vorurteil, und ich beziehe mich eben darauf und nicht auf die Literatur selber und schon gar nicht, also auf keinen Fall, auf deine Geschichten, die ja eigentlich einem sehr nahe kommen oder treten. Ja, also ich fand es jetzt einfach interessant, und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass jetzt vielleicht mein Buch in Argentinien verlegt wurde oder gern gelesen wird, eben weil ich doch eine starke Verbindung habe zu der Literatur aus Lateinamerika. Und ich tatsächlich, während ich das Buch geschrieben habe ich gerade meinen Abschluss gemacht in Hispanistik und habe wirklich auch viele lateinamerikanische Autoren und Autorinnen in der Zeit gelesen. Sí, me pareció... perdón. Tradujo, sí. Sí, me pareció interesante porque es posible que no sea una casualidad que mi libro esté llegando bien, que haya sido editado y que se lea con gusto, porque efectivamente hay un vínculo con la literatura latinoamericana. Cuando yo lo estaba escribiendo, también estaba terminando mis estudios en hispanística, en filología hispánica, y leía muchísimos autores y autoras latinoamericanas. Also zum Beispiel Julio Cortázar habe ich gelesen, Borges, César Aira, das sind jetzt bestimmt Autoren und Autorinnen, die in Argentinien wahnsinnig bekannt sind. Borges natürlich auch, und Cortázar, César Aira zum Beispiel weniger, aber oder Ernesto Sabato ist jetzt, den kennt man schon, aber der liegt jetzt nicht in Buchhandlungen aus oder so. Und es war aber toll, mich mit diesen Autoren zu beschäftigen, weil die ja, also viele von denen, soweit ich weiß, beziehen sich ja auch auf Kafka und
oder beziehungsweise die Quelle kommt so, also dieser magische Realismus ist so ein bisschen Kafka-entsprungen. Zumindest haben wir das im Studium so gelernt. Und ja, also es ist halt irgendwie, ich fand das total interessant, einfach so diese, dass so der Surrealismus so ganz ähm, selbstverständlich in den Texten drin ist. Das gefällt mir einfach total gut und das ist ja in meinen Texten dann eben auch so. Bueno, entre los autores que leía en ese momento se encontraban Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, también gente como César Aira, que seguramente todos, por supuesto, allá son conocidísimos, en Alemania Borges también, pero César Aira mucho menos. También alguien como Ernesto Sábato, al que por ahí se lo conoce, pero no es que se lo va a encontrar tan fácilmente en una librería. Entonces, una de las cosas que me gustaba mucho era también reconocer que para esos mismos autores Kafka era una fuente de inspiración y de hecho, según estudié en la facultad, el realismo mágico tiene mucho que viene de Kafka como fuente. De modo que a mí siempre me pareció muy interesante esa manera en la que, como todos los elementos del surrealismo, de alguna manera están presentes como naturalmente en los textos, y eso es algo que también sucede en mi literatura. Und also vielleicht nur noch eins ganz kurz, was eben auch, also zum Beispiel Borges hat ja hauptsächlich kurze Texte geschrieben, also und das sind ja, oder auch César Aira schreibt so sehr kurze Romane, oder zum Beispiel die Chronopien und Farmen von Cortázar, das sind ja so Miniaturen und diese kurze Form, die liegt mir irgendwie als Autorin, ich weiß gar nicht warum, und die ist aber also auf dem deutschsprachigen Markt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist in Argentinien oder in Lateinamerika, aber auf dem deutschsprachigen Markt wollen alle Verlage nur Romane haben. Erzählungen sind hier, also auf dem Markt zumindest, so total unerwünscht. Die kurze Form, mit der hat man es wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ob die kurze Form jetzt auch irgendwie exemplarisch ist für lateinamerikanische oder argentinische Literatur. Y una cosita más también, en el caso de Borges, por ejemplo, hay que tener en cuenta que él escribió textos breves, también en el caso de César Aira, sus novelas son breves, o si uno piensa, por ejemplo, en historias de cronopios y de famas, de Cortázar, que son como textos en miniatura, digamos, y bueno, y esta forma breve, que no sé por qué parecería ser más propia de los autores, si uno piensa en el mercado germano-parlante, en el mercado editorial de habla alemana, la realidad es que no es bienvenida esa forma. Todos lo que quieren son las novelas largas, y para los cuentos, para los relatos, digamos, a los cuentos, a los relatos se les hace un tanto difícil, no es una forma que sea muy bienvenida, y me pregunto si esa forma breve es quizás algo particular, como ejemplar de la literatura argentina y latinoamericana. Es interesantísimo lo que traes, Catarina, y gracias, Martina, por traducirlo con esa exactitud, porque creo que esto es una hipótesis como librera. Al contrario, acá en Argentina se está privilegiando mucho más la forma breve. He notado que las novelas, excepto, no sé, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, es la última novela que recuerdo que es un volumen de más de 800 páginas. Pero por lo general todas las novelas que han salido en los últimos 5 años tienen no más de 200 páginas. Y el formato del cuento, del género del cuento, se ha revalorado mucho en los últimos años, creo yo, con cuentistas que también sería interesante que llegues a ellos, porque hay un universo similar con el de tus cuentos, como Tomás Downey, Samantha Schweblin, bueno, Mariana Enríquez misma, Federico Falco. Digo, son autores que se han dedicado mucho al cuento, también tienen proyectos de novela, pero breves. Y sí, creo que en Argentina la forma breve está como
está mucho más valorada, me alegra saberlo. Y bueno, tu libro es un buen ejemplo de eso, porque bueno, son 20 cuentos más o menos y tiene 120 páginas y tienen una duración casi exacta de 2 o 3 páginas, hay uno largo de 5 páginas, pero bueno, de algún modo, para contarles un poco a quienes lo vayan a leer, se van hilando, hay una... Los personajes, algunos cambian, pero se va hilando ahí algo entre los cuentos común. Y un poco... Te interrumpo, Melina, sí, sí traduzco sí, esta sí. parte. Sí. Ich finde es super interessant, was du über diese kurze Form sagst, weil ich jetzt als Buchhändlerin sagen kann, dass hier in Argentinien die kurze Form besonders beliebt ist eigentlich im Moment. Es gibt zwar einige Romane, die sehr lang sind und auch Erfolg haben, wie zum Beispiel der letzte Roman von Mariana Enriquez, das Buch heißt auf Spanisch Nuestra parte de la noche, das ist über 800 Seiten lang, aber in den letzten 5 Jahren sind die meisten Romane, die hier veröffentlicht wurden, also von argentinischen Schriftstellerinnen, haben nicht mehr als 200 Seiten, also ungefähr. Und die Erzählung, die Geschichten werden im Moment wieder wie aufgewertet und es gibt sehr viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die so schreiben, die dich vielleicht interessieren könnten, wie Thomas Downey und Samantha Schweblin, Federico Falco und auch Mariana Enriquez, die auch Geschichten schreibt. Einige schreiben eben auch Romane, aber meistens nicht so lang. Ich freue mich also sehr, dass du dieses Thema aufgegriffen hast und ich glaube, dass dein Buch eben ein gutes Beispiel dafür ist. Dort sind ja ungefähr 20 Erzählungen vertreten und es sind 120 Seiten. Also jede Geschichte ist so 2, 3 Seiten lang, eine ist vielleicht 5 Seiten lang. Es sind zwar unterschiedliche Geschichten und die Figuren wechseln sich ab, aber es gibt eine Verbindung irgendwie, so, sie werden wie eingefädelt miteinander und ja, und wollte noch etwas über den Text sagen. Sí, Melina, perdón. Bueno, y quería, ya yendo a los cuentos, a lo que pasa en los cuentos, hay un tema que quizás es el tema, das Hauptthema del libro, que creo que es la familia, ¿no? Los lazos familiares. Y algo que elegiste, una elección que hiciste, fue, me parece, no dar nunca nombres a los personajes, sino que se llaman la madre, el padre, el hermano, la hermana, la abuela, el abuelo. ¿Eso por qué? ¿Fue adrede, digamos, lo elegiste por un motivo en particular, estético? Dann komme ich zur ersten Frage über dein Buch. Ich finde dann, dass ein Hauptthema des Buches die Familie ist oder die Familienbeziehungen. Und du hast dich dafür entschieden, den Figuren keine Namen zu geben, sondern du sprichst dann von der Mutter, dem Vater, der Schwester, dem Bruder, dem Großvater und so weiter. Die Frage ist, ja, also sie bekommen keinen Namen. Ist das absichtlich? Also verfolgst du da ein ästhetisches Ziel? Also inzwischen mache ich das tatsächlich anders. Ich habe dann zwischendurch mal einen Roman geschrieben, den ich auch so angefangen habe mit irgendwie ich und die Freundin und die ich da getroffen habe, aber dann habe ich festgestellt, auf die lange Strecke funktioniert das nicht und habe mich dann irgendwie daran gewöhnt, Namen zu geben und inzwischen gebe ich Namen. Aber am Anfang, also in den ersten 2 Erzählbänden, habe ich das nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen. Also einerseits finde ich, dass jeder Name schon so viel Bedeutung mit sich trägt, dass ich es irgendwie total schwer fand, mich für einen Namen zu entscheiden, also weil damit einfach die Lesenden schon auf so eine Person vielleicht gestoßen werden, die sie kennen oder so, und ich wollte das möglichst offen lassen. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um so eine gewisse Austauschbarkeit oder so eine gewisse Distanz auch. Also das hat schon auch ein ästhetisches Prinzip und ich glaube, das macht die Erzählung vielleicht auch so in sich ein bisschen hermetischer. Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht so richtig, was
das für eine Wirkung auf die Lesenden hat? Bueno, debo decir que ahora estoy escribiendo de una manera un poco distinta. Entre medio estuve escribiendo una novela que empecé hablando de yo y mi amiga o la amiga, digamos, sin mencionar nombres, pero también me di cuenta que a la larga, como que en la forma larga, eso no se sostiene bien. Entonces, sí comencé escribiendo mis primeros 2 volúmenes de cuentos, son así, no aparecen nombres, pero entre tanto, ahora sí estoy utilizando nombres. Los motivos para no usarlos al principio eran básicamente 2. Por un lado, el hecho de que cada nombre ya viene como cargado con un significado, con connotaciones que hacen que las personas al leerlos ya asocien ese nombre a personas que quizás conozcan, y entonces me parece que era una decisión muy difícil de tomar, de ya marcar tanto a los personajes con un nombre, y yo quería que todo quedara mucho más abierto. Y por otro lado, por supuesto, sí, también tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de que esas personas representen a cualquiera, que sean reemplazables por cualquier otra persona, de generar cierta distancia hacia ellos, y en ese sentido es un principio estético que tal vez haga que mis cuentos sean algo más herméticos, quizás sean más difíciles de leer, por eso no lo sé muy bien, no tengo muy en claro cuál es el efecto que produce eso en mis lectores. No, bueno, me intrigaba mucho saber el motivo y yo creo que, al menos yo como lectora, lo que me pasó es que sí, hay más empatía, digamos, uno piensa en su abuelo, en su abuela, en los relatos donde aparecen esos personajes, pero también, no sé, en los primeros cuentos, en el de la madre que recibe las cartas, o sea, la madre que espera, que no contesta los llamados de su hija, y después la otra madre que imagina que le llegan cartas de su hija en África, digo, quizás son distintas, quizás son la misma, está ese juego, después al final aparece una tercera madre que como que espera a su hijo en el buzón. Nada, se arma una cosa como, se arma como una pequeña ficción entre los cuentos, al ser los personajes sin nombre, digamos, al ser todas madres, padres y bueno, eso, y después sigo preguntando. Ich war sehr gespannt auf deine Antwort, weil ich eben wissen wollte, welchen Grund das hatte, keine Namen zu benutzen, weil ich als Leserin das Gefühl habe, dass sich auf der einen Seite vielleicht mehr, also eine gewisse Einfühlung herstellt in die Figuren, dadurch, dass man an den eigenen Großvater zum Beispiel denken kann, wenn man so etwas liest. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel eine Erzählung, in der eine Mutter nicht den Anruf der Tochter beantwortet, oder in einer anderen Erzählung ist eine Mutter, die sich vorstellt, dass sie Briefe aus Afrika von ihrer Tochter bekommt. Und ich frage mich, könnte man das auch als so verstehen, dass es eben die gleiche Mutter ist? Es gibt dann noch eine dritte Mutter, die ihren Sohn im Briefkasten erwartet, und dass diese Möglichkeit, also diese Figuren in Beziehung zu bringen, schafft eine gewisse, wie eine kleine Fiktion unter den Geschichten und untereinander, ja, also dass sich so auch eine eigene Fiktion aufbaut, weil sie eben keinen Namen haben und deshalb auch die gleiche Figur sein könnten. Ja, total interessant. Also gerade schreibe ich neue Erzählungen mit Namen und habe eigentlich gerade mittlerweile auch Freude daran, Namen zu erfinden. Und es gibt ja im Internet auch so Namensgeneratoren. Ich weiß gar nicht, ob andere Autoren und Autorinnen das benutzen, aber ich benutze das irgendwie ganz gerne. Da kann man dann eingeben, wo der oder diejenige herkommt und wann die geboren ist, und dann werden einem so lauter verschiedene Namen angezeigt. Aber ja, also irgendwie finde ich es jetzt interessant, dass die Erzählungen dadurch kommunizieren. Vielleicht sollte ich doch wieder die Namen jetzt rausnehmen oder so, mal schauen.
Me parece muy interesante porque ahora que estoy escribiendo con nombres y descubrí, bueno, y en realidad me da mucha alegría esto de inventar nombres, me doy cuenta que disfruto mucho de eso también, y descubrí que en Internet, no sé si hay otras personas que lo utilizan, que hay una especie de generador de nombres. Uno puede decir de dónde viene el personaje y cuándo nació, dónde nació, y entonces esta aplicación o lo que sea propone nombres para ese personaje. Pero escuchar lo que acabas de comentar, el hecho de lo que pueden estar comunicando los personajes por el hecho de no tener nombres, es algo que me parece muy interesante y que me hace pensar, me hace revisar esto y pensar que quizás debería volver a omitir los nombres en los cuentos. Vite, por favor, después mandame el generador de nombres. Bitte schick mir diesen App. No conocía esa herramienta. El otro día la editora de Serapis me contaba algo que hacía un traductor de alemán de su editorial, que es Héctor Piccoli, que él hizo un generador de endecasílabos. O sea, él es traductor de poesía en alemán. Y lo que él mismo diseñó una aplicación para armar endecasílabos. Nada, hay cosas muy creativas para escribir. Vor kurzem erzählte mir die Verlegerin von Serapis, dass ein Übersetzer aus dem Deutschen, Hector Piccoli, eine Art, so einen Generator erfunden hat, auch so eine Art App, aber um 11-silbige Verse zu erzeugen. Also es gibt wirklich sehr, sehr kreative Projekte in dieser Hinsicht. Perdón, español, no, que recién alguien dijo que no hablaba alemán. Es el día del traductor, de la traductora, estamos también festejando eso acá con Martina, con la traducción de Carolina, que la verdad que si la leen van a ver que es como, o sea, totalmente transparente, digamos, y con términos digamos, en nuestro rioplatense, digamos, expresiones idiomáticas y todo. De hecho, en uno de los cuentos, y te quería hacer la siguiente pregunta, bueno, el que da título, de A Whisky Flaschenbaum, el árbol de botellas de whisky, ahí aparece algo muy interesante con la niñez. Bueno, es un cuento donde, bueno, hay un árbol misterioso, digamos, que se le entierra una botella de whisky abajo en la tierra y que el árbol empieza a crecer y que hay un niño rebelde que va y mea, o sea, la traducción dice mear, mea y de esa manera riega el árbol y el árbol empieza como a manifestarse, empieza a triturar pelotas, empieza como a tirar papelitos de plástico de la pelota, y bueno, y el niño insiste con el poder de ese árbol, lo cual me hacía pensar, ¿te gustan las fábulas, los relatos populares clásicos de la literatura alemana, como, no sé, los hermanos Grimm, das Märchen, digamos, hay una palabra que en alemán existe para nombrar eso, y si te gustan, si las leíste, si tienen alguna influencia en vos, y también preguntarte un poco sobre tu rol como escritora de literatura infantil. Sé que también tenés libros publicados para niños, tenés una saga de hecho, de un zorro, ¿verdad? Wir feiern ja heute auch den Tag der Übersetzung und deshalb wollte ich auch die Übersetzerin von dem Buch nochmal hervorheben. Ja, weil die Sprache so durchsichtig ist, so transparent und auch so, ¿se cayó, no? Sí. Sí, pero ahí la sumo de vuelta. Dale. Estaba traduciendo para ella, por eso frené. Ah, claro, pará. Sí, me había parecido porque estaba como medio congelada la imagen. Ahí está. Entschuldigung, Ja. ich bin in die
rausgeflogen. Ja, also die Übersetzung ist in so einer durchsichtigen Sprache geschrieben, die auch also lokale Redewendungen benutzt und sehr also schön zu lesen ist. Und ja, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Es gibt auch einen sehr interessanten Umgang mit dem Thema Kindheit in dem Buch, besonders in der titelgebenden Erzählung, der Whiskyflaschenbaum, wo ein Kind, also es wird ja, es gibt so einen rätselhaften Baum, es wird Entschuldigung, eine Flasche, eine Whiskyflasche dort begraben und der Baum wächst und ein rebellisches Kind pinkelt immer wieder gegen den Baum und der Baum fängt dann an, zum Beispiel Bälle, die dort hinfallen, zu zerstückeln und das Kind spricht immer wieder von der Macht dieses Baumes. Und das führt mich zu der Frage, magst du Fabeln und so klassische Volkserzählungen wie die Märchen der Gebrüder Grimm und auch wollte ich dich fragen über deine Tätigkeit als Schriftstellerin der Kinder- und Jugendliteratur, denn soweit ich verstanden habe, hast du auch so eine Serie geschrieben über den Zorro, ja? Ja. Genau, also ich habe jetzt schon eine Weile keine Märchen mehr gelesen, aber ich stoße irgendwie immer mal wieder auf Märchen und finde Märchenmotive total interessant. Also zuletzt habe ich gerade das Märchen von den 7 Raben, heißt das, glaube ich, gelesen. Also gerade beschäftige ich mich irgendwie literarisch mit Mutterschaft. Und da habe ich irgendwie die 7 Raben genommen und also in diesem Märchen verhext ein Vater seine Söhne zu Raben, weil der unzufrieden ist, dass die sich nicht um die Schwester gekümmert haben, also das einzige Mädchen in der Familie. Das ist irgendwie gerade so ein Märchenmotiv, was ich total interessant finde, dass ein Vater seine Kinder in Vögel verhext und auch Raben, da ist ja auch die Rabenmutter drin, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie man das übersetzen kann. Bueno, últimamente en general no venía leyendo demasiados así cuentos de hadas, pero hay una serie de motivos que sí me interesan mucho. Estoy en este momento, me ocupa mucho el tema, en términos literarios, el tema de la maternidad y hay un Märchen, un cuento maravilloso de los 7 cuervos. Es un cuento en el cual un padre convierte a sus hijos en cuervos porque no se habían ocupado lo suficiente de la hermana. Me pareció súper interesante que apareciera un motivo de ese estilo, donde el padre entonces como que embruja a sus hijos, también que se trate de cuervos, particularmente en alemán hay una expresión que es Rabenmutter, que es así la madre que no se ocupa de sus hijos, y sí, es una temática que me interesa. Also irgendwie stoße ich immer wieder durch Zufall auf Märchen und Märchenmotive, die sich dann in die Erzählung reinschleichen. Aber ich habe das, glaube ich, jetzt noch nie so richtig systematisch verfolgt. Ich glaube, das ist meistens so Zufall, dass ich irgendwie auf so ein Motiv stoße und dann anfange, Märchen zu lesen. Und ich merke aber auf jeden Fall, dass ich das total interessant finde. Aber diese Titelerzählung, der Whiskyflaschenbaum, ist tatsächlich entstanden durch ein wirkliches Ereignis. Es geht ja im Grunde darin auch darum, dass der Vater den Sohn also auch um Geld bittet oder darum bittet, so diese Alkoholsucht zu decken. Und also das ist eine kleine Begebenheit, die meine Eltern mir erzählt haben, die im Urlaub waren bei einem befreundeten Ehepaar und der Mann, der war eben alkoholsüchtig und hatte kein Geld, weil die Frau wollte nicht, dass er sich Alkohol kauft und dieser Mann hat dann eben meine Eltern um Geld gebeten und ich fand das irgendwie so, ich fand das so traurig, weil das so demütigend ist, dass der dann die Gäste um Geld bittet, um trinken zu können und also keine Ahnung und irgendwie ist das dann so, daraus ist das so entstanden, wie so viele Erzählungen aus so kleinen realen Begebenheiten entstehen und dann aber ich die oft irgendwie in so surrealistisches Motiv dann einbaue oder so.
Lo que me sucede entonces es que a veces por azar me topo con ciertos motivos que vienen de estos cuentos maravillosos y esos van como ingresando a mi literatura, pero no es que haya estado trabajando sistemáticamente en ese género para incorporarlo a mi literatura. Entonces, sí, por azar comienzo a leer algunos de estos, me en algunos de estos cuentos y me parece muy interesante. Y con respecto al cuento El árbol de las botellas de whisky, lo que sucede ahí es que, bueno, hay un padre que además le pide dinero al hijo, ¿no? Que está como tratando eh, de satisfacer su adicción al alcohol, y eso surgió de una anécdota muy concreta que Ah, me contaron mis padres una vez que habían estado de vacaciones con una pareja amiga. El hombre de esta pareja tenía, digamos, era alcohólico, tenía una adicción fuerte al alcohol y por eso la mujer no le daba dinero, él no tenía dinero encima. Y entonces lo que empezó a hacer es pedirle dinero a mis padres para poder justamente comprarse alcohol. Eso me pareció que era una situación muy humillante y muy triste, y de ahí surge en realidad la historia, como en muchos casos en los que una pequeña situación real, alguna anécdota de la realidad, la tomo y a partir de eso, vinculándola con elementos más bien surrealistas, las convierto en una historia o en un cuento. bueno, muy interesante y rescato un poco lo que decías del tema de la maternidad, que sin duda está muy presente, pero de una manera muy original, porque es verdad que son madres distintas las que aparecen. Hay madres, sí, eh, malas madres, digamos, esquivas, y después también hay madres como que la madre que, por ejemplo, espera todo el tiempo las cartas de su hija, que viene de África, imagina que viene de África y en realidad uno no termina saliendo en el cuento si es una fantasía de la madre o no. Pero bueno, después en uno de los últimos, la madre que directamente manda a su hijo por correo porque no lo soporta más. ¿Ves? Me acuerdo un poco de un libro de teatro infantil que es de una autora alemana, de Jutta Bauer, que se llama Schreimutter. Por ahí lo conoces. Acá se tradujo como Madre Chillona, que es un libro para niños, pero bueno, es una madre a madre, digamos, es una figura así. Eh, Ich y te nehme quería preguntar. Sí, sí, tradujo esa parte, ¿sí? dale. Ich nehme das Thema der Mutterschaft wieder auf, weil ich glaube, dass es auf eine sehr originale Art und Weise verarbeitet wird in deinen Texten, denn die Mütter sind ja eigentlich sehr unterschiedlich. Also es gibt sozusagen böse Mütter, es gibt dann aber auch diese Mutter, die auf die Briefe von der Tochter wartet, die aus Afrika kommen oder theoretisch kommen und man weiß nie, ob das jetzt die Fantasie ist von ihr oder nicht. Es gibt dann auch diese Mutter, die ihr Kind mit der Post verschickt, weil sie es nicht mehr aushält. Und ich dachte, ich musste auch an ein Buch denken von Jutta Bauer, Schreimutter, das hier auch also übersetzt wurde. Es ist ein Buch der Kinderliteratur, in dem also die Mutter ganz klar eine böse Mutter ist. Und jetzt kommt die Frage. Ah, ok. Bueno, y un poco la pregunta que tenía pensada está relacionada con el tema de los personajes femeninos en el libro, más allá de las madres, que siempre los personajes femeninos aparecen desempeñando tareas domésticas en la casa, ordenando, cuidando y aguantando una rutina que parece insoportable. Aparecen mozas, enfermeras, en un momento una apuntadora de teatro que es como digamos, la que da la línea de los textos a los actores, pero siempre como figuras un poco invisibles, pero que bueno, a partir de la cual su visión se construye toda la historia después.
y ahí quería leer un párrafo de uno de los cuentos donde vi esto, que se llama Historia de ciudad, historia de pueblo, Stadtgeschichte, Dorfgeschichte. Lo quería leer en español, pero bueno, ese es en el principio de ese cuento. ¿Traduzco primero, Melina? ¿O Dale. sí? Ah, bueno. Ich wollte dich dann ja auch noch fragen zu diesen Frauenfiguren, denn sie erscheinen meistens bei der Verrichtung von häuslichen Aufgaben, so Pflegearbeit oder sie räumen auf, sie halten eine Routine aus, die unausstehlich zu sein scheint und es gibt Bedienungen, Krankenschwestern oder zum Beispiel eine Soufflöse, und immer sind das so ein bisschen unsichtbare Figuren in gewisser Hinsicht, aber durch ihren Blick wird die Geschichte aufgebaut. Und ich würde gerne ganz kurz eine Passage vorlesen aus Stadtgeschichte, Dorfgeschichte, die meines Erachtens sehr gut diese Idee veranschaulicht. Das ist gleich am Anfang des Textes. De afuera se me ve a mí todas las noches cocinando en la cocina. Se lo ve a mi marido con cubiertos y vasos en las manos, yendo y viniendo de la cocina a la sala. Se nos ve a ambos comiendo en la sala. Más tarde mirando televisión. Se nos ve a ambos desayunando y se me ve a mí durante el día ordenando, barriendo, limpiando, leyendo. Digo, me pareció como que como ese párrafo es como ella misma sobrevolando su rutina, me pareció muy claro para ilustrar un poco esto que pasa en los cuentos tuyos de las figuras femeninas. ¿Tenés alguna idea en particular sobre esto, sobre las tareas domésticas, sobre cómo es la rutina, digamos, de estas mujeres? ¿Cómo surgió la idea? Also in diesem ersten Abschnitt von der Erzählung kann man sehen, wie sie ihre eigene Routine sozusagen überfliegt. Und ich glaube, dass das sehr gut diese Behandlungsart der Frauenfiguren veranschaulicht. Ich wollte dich fragen, ob du darüber etwas sagen kannst, wie dein Blick ist in Bezug auf diese so häuslichen Aufgaben, die Routine und wie du dir das also in deinen Geschichten vorstellst. Ja, als ich die Texte geschrieben habe, also von dem Buch, das ist ja in Deutschland 2009 erschienen, also vor 12 Jahren, da war ich so Mitte, Ende 20 also eher Mitte 20 und war noch feministisch total ungeschult, muss ich sagen, oder unbefleckt. Und würde, glaube ich, auch viele Texte heute anders schreiben, vor allem wahrscheinlich die Mutterschaftstexte, da ich selbst Mutter bin, würde ich, glaube ich, vieles anders schreiben. Aber es ist interessant, dass du das sagst, dass dass diese Frauen immer nur also in diesen häuslichen Tätigkeiten verbunden sind und irgendwie so unsichtbar sind, weil es ist ja so, dass einfach also zumindest in Deutschland oder ja, also ich spreche jetzt mal von Deutschland, dass eben die Frauen es sind, die hauptsächlich mit der Sorgearbeit oder Care-Arbeit beschäftigt sind und dass das eine Arbeit ist, die einfach unsichtbar ist, also die auch gesellschaftlich nicht gesehen wird, deren Relevanz nicht gesehen wird. Und es kann schon sein, dass ich irgendwie unbewusst das schon so ein bisschen in diese Erzählung gebracht habe, ohne mir darüber so wirklich im Klaren zu sein. Bueno, tengo que decir que cuando escribí estos cuentos, porque el libro se publicó en Alemania en el año 2009, ya pasaron 12 años, mientras yo los escribía tenía 20 y pico de años y no tenía una formación feminista que se pudiera considerar relevante. Y creo que hoy, si volviera a escribir esos cuentos, los escribiría de otra manera, en particular los que tienen que ver con la maternidad, teniendo en cuenta que ahora yo también soy madre. Pero me parece muy interesante que mencionaras esto de que las mujeres siempre aparecen con las tareas domésticas, esta invisibilidad,
Y bueno, yo por supuesto estoy pensando específicamente en Alemania. En Alemania sigue siendo así, que son sobre todo las mujeres las que llevan adelante las tareas de cuidado, que son como tareas invisibles, que a nivel social también están invisibilizadas, y que porque no se reconoce la importancia y la relevancia que tiene. Entonces puede ser que de manera inconsciente, tal vez yo ya haya estado introduciendo ese tema en mis cuentos. Sin Ja, embargo, und leen. also Siempre, inzwischen habe ich, es sind ja okay. Dem no, Erzählband erzählen ja zum Teil, also sind ja zum Teil sogar auch Männer oder Kinder, also Jungen, die erzählen. Damit habe ich inzwischen total aufgehört. Also inzwischen schreibe ich nur noch aus der Perspektive von Frauen und versuche immer mal, also eigentlich versuche ich das immer mal, so eine männliche Perspektive wieder zu verwenden, aber irgendwie kann ich das nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Also ja. En ese libro de cuentos hay todavía algunos cuentos en los que los narradores son hombres o son niños, varones. Hoy en día ya solo estoy escribiendo desde la perspectiva de una mujer, y cada tanto intento escribir desde una perspectiva masculina, pero me doy cuenta que no me sale bien o que no, es como algo que no me funciona bien. sí, sí. Bueno, que un proyecto el de escribir solo desde un personaje femenino. No, que te iba a decir que, sin embargo, leen porque siempre escapan de algún modo a a las tareas domésticas leyendo. Y te quería preguntar un poco cómo es tu propia tu cotidianeidad. Cómo generás el momento para escribir, teniendo hijos, haciéndote cargo de la casa y demás cuestiones que en la pandemia se sobrecargó bastante a las mujeres con esto también en los hogares. Das ist ja ein tolles Projekt, immer nur aus der Frauenperspektive zu schreiben. Ich finde, dass in den Texten die Frauen oft der Routine entfliehen oder eben diesen häuslichen Tätigkeiten dadurch entfliehen, dass sie anfangen zu lesen, also dass das Lesen da auch eine Bedeutung hat. Und darauf bezogen wollte ich dich fragen, wie dein eigener Alltag ist, wie du den Moment also für das Schreiben erzeugst, jetzt wo du auch Kinder hast und dich vielleicht auch um das Haus kümmerst und so, und besonders in einem Moment, also jetzt in der Pandemie, in der wir Frauen ja also mit noch mehr Aufgaben also verantwortlich gemacht wurden. Also ich schreibe ja jetzt schon ungefähr seit, ja, so 12, 13 Jahren, also vielleicht, also dass ich jetzt von mir behaupte, dass ich Autorin bin, würde ich sagen, vielleicht so seit 10 Jahren. Wenn ich irgendjemand treffe und der fragt, was ich beruflich mache, sage ich vielleicht seit 10 Jahren, dass ich Autorin bin. Und in diesen Jahren bin ich so durch ganz verschiedene quasi Phasen gegangen. Also es gab eine Phase, da habe ich nur so nebenbei geschrieben und war mehr mit der Zeit damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Also richtiges Geld sozusagen. Und irgendwann hat sich das dann aber gewandelt und mittlerweile bin ich jetzt gerade in der luxuriösen Position, dass ich tatsächlich nur schreibe und keinen Brotjob mache sozusagen. Also es ist weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, in Deutsch. Also viele Autoren und Autorinnen in Deutschland haben quasi ihr Schreiben und dann noch einen Brotjob, mit dem sie Geld verdienen. Und das ist dann so halbe vielleicht von den Einnahmen. Ich mache jetzt mal kurz eine Pause. Ja, ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Halb, worauf du dich bezogen hast. Genau, also dass quasi die Einnahmen oder so der Lebensunterhalt zur Hälfte von quasi dem Brotjob und zur Hälfte vom Schreiben bestritten werden. Ja, danke. Bueno, hace 12 o 13 años que escribo, pero en realidad hace unos 10 años aproximadamente que me considero a mí misma una autora. Digamos que recién hace unos 10 años que si alguien, no sé, en la calle me pregunta a qué me dedico, mi respuesta es que soy escritora. En ese tiempo, en el transcurso de esos 10 años, pasé por diversas fases, diversas etapas. Hubo un tiempo en el que escribía, o el tiempo de escritura era como una tarea adicional y la mayor parte del tiempo me dedicaba
a ganar dinero de verdad, digámoslo así, y eso fue algo que fue cambiando con el transcurso del tiempo y hoy puedo decir que estoy en la situación privilegiada de poder solamente escribir y no tener que buscarme lo que en alemán se llama el Brotjob, que sería como el trabajo que nos provee el pan, como para ganarse el pan. No El sé cómo mango. será, claro, no sé cómo será en otros países, pero bueno, en Alemania es así, que hay muchas personas que por un lado escriben y por otro lado, bueno, se ganan el pan con otro trabajo y los ingresos se dividen más o menos en un 50% entre esas dos actividades. Sí, sin Creo duda que es. Catarina quería continuar, pero la veo, me Ah, parece que se, está mal la conexión. se tildó. Nos quedan 5 minutos de este vivo. ¿Quieren hacer otro? O sea, ¿les parece hacer otro? ¿Y la sumo a Catarina a otro directamente? ¿O para así nos leemos un poco y cerramos? ¿Vos qué te parece, Martina? Sí, sí, como quieras. No sé qué dice el público. ¿Para que la sumo? Ahí está. Entschuldigung. Hallo, noch wieder. Echt? Eh, nada. Bueno, no, es una situación de muchas, sin duda, de muchas que escribimos, trabajamos de escribir, trabajamos con la literatura o de otras cosas, tratar de trabajar para algún día tener tiempo para trabajar de escribir. Bueno, no, les decía que quedan poquito tiempo para terminar esta hora del vivo. ¿Están para leer un ratito más? ¿Están para quedarse un ratito más? Hacemos otro y tenía ganas de que leamos uno de los cuentos. ¿Les parece bien armar otro? Katharina, die Frage ist, ob wir noch mal, ich glaube, so in 5 Minuten oder so etwas ist dieses Gespräch zu Ende. Ob Melina sagt, dass sie sehr gerne noch etwas lesen würde, vielleicht eine Erzählung lesen würde. Und man könnte das also verlängern, also sozusagen nochmal anfangen, um noch wenigstens etwas lesen zu können, wenn alle einverstanden sind damit. Ja, also von mir aus gern. Ich kann auch gerne noch kurz was zur Pandemie und Mutterschaft und so weiter sagen. Also je nachdem, Ja, weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. ähm, denke ich, das Beste ist jetzt Okay, ausmachen und nochmal reingehen. ausmachen und dann Okay, ein anderes machen. alles klar. Okay. Ahí volvemos. A ver, Casalina está. La primera parte del vivo la van a poder ver guardada ya está en el muro de otras orillas, así que la van a poder escuchar los que se la perdieron. Bueno, gracias Catalina por quedarte unos minutos más para poder leer un poco y seguir conversando sobre lo que estábamos desarrollando recién. Sé que ya es tarde, que estás ya pronta a irte a descansar, pero bueno, me alegra que hayas compartido esta tarde acá con nosotros, con tus lectores de Argentina. Also, So. vielen Dank, Katharina, dass du uns noch ein paar Minuten schenkst. Also es ist schön, wenn wir uns noch ein bisschen unterhalten können und auch noch was lesen können. Wir wissen,
falló la conexión de... Jetzt ist Martina verschwunden, oder? A ver. La vuelvo a sumar. A ver. So, Ahí está, de vuelta, a ver. ¿se me oye? ¿Kann man mich hören? Sí, sí, por ahí se congeló la imagen, pero se te escucha. Ok. No sé hasta dónde escucharon, así que no sé si volver a traducir. No, si podés, te agradecemos si traducís de vuelta lo de recién. Ja, also wir bedanken uns, Katharina, bei dir für die Zeit und diesen Abend, den du mit den hiesigen Lesern und Leserinnen geteilt hast. Wir wissen, dass es dort sehr spät ist und du sicherlich schon zu Bett gehen möchtest, aber es ist schön, dass wir jetzt noch ein bisschen sprechen können und auch noch was lesen können, auf jeden Fall. Und wir können das Thema noch aufnehmen, das am Ende eben des Gesprächs jetzt unterbrochen wurde, über Pandemie und Mutterschaft, was du erwähnt hattest. Ja, also ich danke für die Einladung und für die Übersetzung und überhaupt, ja, für das Interesse. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, la traducción y todo el interés que están manifestando. ¿Te habías quedado con ganas de agregar algo más sobre la pregunta anterior, de las tareas de cuidado y lo que estábamos hablando? Si no, seguimos. Katharina, du wolltest noch etwas sagen über das Thema Mutterschaft und Pflegearbeit, Care-Arbeit und so, oder wollen wir weitermachen? Ich kann nur noch, ich kann ja noch kurz sagen, dass es einfach, also in meinen Texten jetzt auch sehr stark darum geht, um quasi diese Belastung und ich mich auch irgendwie so in anderen Büchern sehr damit beschäftige und auch theoretisch damit beschäftige, wie so die Rolle der Frau ist und warum das so schwer ist und vielleicht auch heutzutage nochmal schwerer ist als früher, weil eben, also jetzt zumindest in der deutschen Gesellschaft, es viel üblicher ist, dass Frauen sowohl arbeiten und sich auch um die Kinder kümmern und diese Belastung eben zu sehr vielen Widersprüchen führt, die wahrscheinlich auch nicht persönlich gelöst werden können, sondern nur gesellschaftlich gelöst werden können. Und ja, aber in meinem Alltag sieht es irgendwie besser aus, weil ich und mein Partner und ich uns einfach die Care-Arbeit schon, also 50-50, also halb teilen und deswegen, ja, also bin ich total froh, dass ich wirklich irgendwie gerade viel Zeit habe zum Schreiben und trotzdem mich auch oft recht entspannt, nicht immer, aber oft recht entspannt meinen Kindern widmen kann, die noch klein sind, 5 und 3 Jahre. Sí, lo que quería decir solamente para cerrar ese tema es que en mis textos y en general también a nivel teórico me interesa mucho la cuestión de estas cargas que recaen en la mujer, en el rol de la mujer, que en realidad ahora está en una situación mucho más compleja, porque al menos en Alemania es así, que es mucho más frecuente que las mujeres trabajen y además se ocupen de la familia, de los hijos, y bueno, esta sobrecarga lleva una serie de contradicciones que seguramente no puedan ser resueltas a nivel personal, sino únicamente a nivel social. Pero en mi caso realmente puedo decir que estoy en una situación mucho mejor porque con mi compañero nos dividimos un 50% las tareas y eso a mí me alegra mucho que me permita tener tiempo para escribir y también poder dedicarle un tiempo más relajado a mis hijos que todavía son pequeños, porque tienen 5 y 3 años. Bueno, gracias por esa reflexión. Y quería... Uy, ¿qué pasó? Se salió. Queremos contarles que esto llevó, no sé, mínimo un mes ya de coordinación entre la editorial, el Goethe Institute. Desde otras orillas estamos muy, muy contentos por hacer esa actividad.
pero bueno, tiene sus temas técnicos que las pudimos resolver como... Ahí está, ahí volvió. Bueno, y hablando un poco de... Quería tocar un tema que tiene que ver con, digamos, el estilo que vendrían a tener tus cuentos, digamos, dónde los podríamos categorizar, digamos, en el fan. Vos en un momento hablaste del surrealismo. Eh, sí, sin duda hay elementos como de lo fantástico, y charlando con otros escritores, con otros libreros que leyeron tu libro, sin duda también hay cuentos que son de terror, porque, bueno, el primer cuento, La Gramínea, arranca con un padre que atropella a su propio hijo con un tractor. eh, es una situación y toda la familia lo ve y sienta la impotencia de no poder hacer nada. Y bueno, hay otros cuentos donde aparecen, digamos, hay pérdidas, hay muertes, ocurre algo del orden de lo siniestro y del terror, pero no sé si yo diría que son cuentos de terror, porque no hay monstruos, no hay vampiros, no hay fantasmas, hay personas de carne y hueso que tienen pérdidas y son frágiles. Uy, se fue. Si querés seguir, yo tomo nota y después le traduzco Dale, dale, directo, ¿no? dale, porque esta es un poquito sesuda. Eh, no, bueno, y digo, tratando de pensar dentro de qué género... Ahí está. Es tut mir leid, ich weiß nicht, das Internet möchte nicht. Macht dir kein Problem. Ich folge mit meiner Frage und dann Martina übersetzt für dich. Lo que estaba comentando es que, bueno, son muy difíciles de definir dentro de qué género son los cuentos, si son de terror, si son del fantástico, y conversando con un amigo que te leyó también, se me ocurría pensar en un concepto que trajo el filósofo británico y crítico cultural Mark Fisher, que es el concepto de eerie. Él tiene un libro, que si no lo conoces te lo recomiendo porque creo que te va a gustar, que se llama The Weird and the Eerie, en alemán sería Das Seltsame und das Gespenstische. Y respecto a que en español sería lo raro y lo espeluznante, digamos. Eh, y él dice que lo espeluznante está más relacionado no con el terror, no con aquello que nos da miedo, sino con algo más ambiguo que él relaciona con das Unheimliche, freudiano, que es un término también en alemán que quiere decir, en grandes rasgos creo, lo poco familiar, o sea, una situación que de repente parece familiar y de repente se extraña, ese halo de extrañeza que de repente irrumpe. Y él dice que, bueno, que lo espeluznante se define por la relación que tiene entre la ausencia y la presencia. Y eso en tus cuentos pasa un montón, porque todo el tiempo ocurren situaciones donde los personajes actúan como si algo estuviera, pero en realidad no está. Por ejemplo, la madre que recibe cartas de la hija de África y actúa como si la hija estuviese por venir, imagina que viene, pero uno no sabe si es que realmente es una imaginación de ella o realmente está ocurriendo. Bueno, ese cuento donde una pareja se pone a construir una huerta pensando en los hijos, y el marido le dice, sí, pero no tenemos hijos. Y ella dice, sí, pero la van a disfrutar igual. Y uno en el desenlace del cuento, desde que está el huerto armado, uno se imagina a los chicos igual. Y es medio terrorífico, o sea, da miedo, pero o sea, me parece como es extraño. Da miedo no en el sentido de algo que sea tenebroso, sino en el sentido de algo que es como de repente algo que está, pero no está. Y bueno, hay un cuento que me gusta mucho también,
que es el de la abuela y el gato, que ese me gustaría que leamos un poquito al final, si podés. Pero bueno, te quería traer un poco esta reflexión sobre este concepto de das Gespenstische en Mark Fisher, que sería esto, lo espeluznante, lo raro. No sé cómo vos te llevas con la literatura de terror, cómo definís tus cuentos en torno a eso. Eh, Eso era un poco lo que quería plantear. Also ein Thema, das ich noch aufgreifen wollte, ist das Thema des Stils deiner Erzählungen, wie man sie so kategorisieren könnte. Du sprachst am Anfang über Surrealismus und ja, es gibt etwas davon, es gibt auch etwas aus der fantastischen Literatur dort. Andere sind eher so wie ein bisschen Horrorgeschichten, wie zum Beispiel die erste Geschichte, in der ein Kind von dem Vater aus Versehen mit dem Traktor getötet wird und dieses ganze Ohnmachtsgefühl, das dort vorkommt. Also es kommt Verlust, Tod vor, auch so die Idee des Unheimlichen, der Horror. Aber trotzdem würde man nicht sagen, dass es Horror-Stories sind, denn es kommen ja irgendwie keine Monster oder Vampire oder Gespenster oder so etwas vor. Es sind eher so verletzliche Figuren und meine Frage hat also mit der Gattung zu tun. Ich glaube, dass die Geschichten in dieser Hinsicht schwer zu definieren sind. Und im Gespräch mit einem Bekannten, mit einem Freund, kamen wir auf den Begriff von einem britischen Philosophen und Kritiker, Mark Fisher, der in seinem Buch, das auf Deutsch Das Seltsame und das Gespenstische heißt, Literatur und Filme analysiert, die in diesen Bereich fallen würden. Und wenn du dieses Buch nicht kennen solltest, dann empfehle ich es dir auf jeden Fall. Und dort sagt er, dass dieses Gespenstische, auf Englisch the eerie, mehr mit dem freudschen Unheimlichen verbunden ist, also mit diesem nicht heimlich sein. Es hatte nicht so sehr mit etwas zu tun, was Angst erregt, sondern mit einer Beziehung zwischen Ab- und Anwesenheit. Und das ist etwas, was ja in deinem Buch sehr oft vorkommt. Es gibt immer wieder etwas, vor dem die Figuren so handeln, als ob es da wäre, es aber eigentlich gar nicht da ist. Wie zum Beispiel die Mutter, die Briefe ihrer Tochter aus Afrika bekommt und alles organisiert, als ob sie zu Besuch käme, oder sie stellt sich das vor. Das findet aber alles nicht statt. Oder dieses Paar, das einen Garten gestaltet, damit ihn die Kinder genießen, aber sie haben gar keine Kinder, und die Frau sagt dann, das macht nichts, also sie werden sich trotzdem freuen, und man als Leser, als Leserin kann sich diese Kinder vorstellen, die es ja gar nicht gibt. Und was passiert auch in der Geschichte von der Erzählung, in der Erzählung der Großmutter und der Katze, die ich gerne am Ende noch lesen möchte. Es geht also nicht so sehr um Angst, oder wenn es eine Angst ist, dann hat es zu tun mit etwas, was irgendwie da ist und gleichzeitig nicht da ist. Also eben die Frage zielt auf die Gattung und wie du die Gattung deiner Geschichten verstehst, wie du sie einordnen würdest. Ja, also erstmal gut, dass du mich nochmal auf Mark Fisher hinweist, weil der schon lange auf meiner Leseliste steht, mit den Gespenster meines Lebens, und ich irgendwie aber noch nicht dort angekommen bin, aber vielleicht sollte ich ihn einfach nach oben ziehen und mal lesen. Aber der fehlt mir tatsächlich noch. Und vor allem, wenn er auch über das, also ich kannte ihn jetzt eher aus so einer kapitalismuskritischen Perspektive oder auch so für seine kapitalismuskritischen Schriften, aber wenn er über das Unheimliche auch schreibt, finde ich das total interessant. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich diese Gattung nennen würde. Mich interessiert einfach das realistische Erzählen nicht so sehr. Also, obwohl das ja auch total, also wahnsinnig schwierig ist, so diese kleinen, feinen zwischenmenschlichen Dinge darzustellen und zu beschreiben auf einer realistischen Ebene, finde ich das für mich so, also als Autorin, aber auch als Leserin viel interessanter, das in so eine Unsicherheit zu kippen, die dann vielleicht den Leser oder die Leserin mehr trifft, als wenn ich das direkt beschreibe. Aber wie genau ich das nennen würde, das weiß ich jetzt gar nicht. Also
für mich ist es schon am ehesten so was Surrealistisches oder auch was Magisches. Aber ich glaube, mir geht es dabei schon sehr viel darum, dass also die Lesenden also nicht unbedingt zu verunsichern, sondern dass die aktiv am Leseprozess teilnehmen müssen, aktiver als wenn eine Erzählung realistisch ist. Also zumindest ist das meine Hoffnung, dass das dadurch, also dass die Erzählung das hervorrufen, dass die Lesenden aktiver dabei sind. Bueno, es buenísimo que hayas sacado a colación a Mark Fisher porque efectivamente lo tengo en mi lista de lecturas pendientes. Todavía no llegué y me parece que lo voy a adelantar en la lista, lo voy a subir, porque hasta el momento lo relacionaba más bien con una perspectiva de crítica al capitalismo, pero si me decís que también trabaja con este concepto de lo siniestro, de lo espeluznante, me parece sumamente interesante. Entonces, ¿cómo llamar a mis cuentos? En realidad no lo tengo muy claro. Lo que sé es que a mí no me interesa demasiado la escritura realista, por más que sepa que es dificilísimo lograr dar cuenta de los asuntos entre los seres humanos, así con todo detalle y cada, digamos, de una manera muy minuciosa, pero para mí es más importante, o a mí me interesa más en la literatura, trabajar con esa zona de la falta de certeza, de la inseguridad, que me parece que es algo que ejerce un efecto más inmediato en el lector que si se describe de manera directa lo que está sucediendo. A mí sí me gusta hablar de surrealismo, creo que tiene que ver con el surrealismo, también pienso en elementos mágicos, de lo que estoy segura, aunque como digo, no sé exactamente cómo definir los cuentos, es que lo que yo quiero es que quienes lean participen de alguna manera más activa del proceso de lectura, que estén involucrados activamente en el proceso de lectura, o al menos esa es la esperanza que tengo, que ejerza ese tipo de efecto en mis lectores que tengan que participar activamente, que tengan que tener una actitud activa. Sí, sin duda. Sin duda son cuentos que te dejan zweifeln, como ahí como pensando, dudando sobre si los entendiste, sobre si de por qué lado vino la resolución, digamos. Es verdad que sí, que son cuentos que involucran mucho del lector, pero no por eso son, como decía antes, como no por eso son difíciles de entrar. Uno entra al cuento enseguida y los... Uy. Bueno, ¿para qué? Hola. No, decía esto que sí, que al menos como lector a mí me pasó que sí, que son cuentos que involucran mucho del lector y que dejan al lector con una duda interna y pensando si los entendió. Por eso también eso invitó mucho a la lectura colectiva. De hecho, creo que la editorial hizo un club de lectura donde lo discutieron. Así que nada, hay bastante discusión en torno al libro y son cuentos que sin duda nada, nos hacen partícipes a nosotros como lectores del cuento. Pero decía que no por eso son difíciles de entrar. En la primera línea uno ya se siente que entró, y eso es lo que para mí garantiza que sean buenos cuentos. Así que bueno, ahora Martina traduce esta parte, y te quería preguntar si querés cerrar. Yo elegí un cuento, si querés puede ser otro, pero este lo elegí porque es corto y porque la verdad es el que más me gusta a mí, que en alemán es Ein Konzept, das uns zusagt, un plan que nos agrada, es el de la abuela, que bueno, me pareció como que conjuga un poco lo que estuvimos hablando, de todos los temas, de que es un personaje femenino, de que hay una idea
de surrealismo o de algo medio siniestro que ocurre, la idea de lo familiar. ¿Lo tenés a mano para leer? ¿Te gustaría cerrar con ese? Si no, puede ser otro. Also ja, auf jeden Fall sind deine Erzählungen so, dass man nach dem Lesen und auch beim Lesen nachdenkt und daran auch zweifelt und sich fragt, wie man, ob oder wie man die Texte verstanden hat, welche genau die Lösung sozusagen des Konflikts ist. Und auf jeden Fall werden wir als Lesende mit einbezogen in diesen Prozess. Das bedeutet aber nicht, dass die Texte deshalb schwierig zu verstehen sind. Also im Gegenteil, ich denke, dass man sofort hineinverwickelt wird, schon bei der Lektüre des ersten Satzes. Diese Art von Texten laden auch zu einer kollektiven Lektüre ein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Verlag auch einen Leseklub organisiert und dieses Buch wurde dort diskutiert. Und ja, wenn du möchtest, könnten wir mit einem Text dieses Treffen abschließen, also mit dem Vorlesen eines Textes. Ich habe eine kurze Erzählung gewählt, nicht nur, weil sie kurz ist, sondern weil sie mir besonders gefällt. Das ist vielleicht meine Lieblingsgeschichte. Das ist ein Konzept, das uns zusagt. Und da geht es ja um diese Großmutter. Wir haben also diese Frauenperspektive. Wir haben auch das Surrealistische oder Unheimliche und haben auch diese Familienbeziehungen. Also es hat zu tun mit all dem, was hier besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob du das Buch jetzt zur Hand hast, um auch aus der Geschichte ein bisschen vielleicht was vorlesen zu können, oder würdest du lieber etwas anderes wählen? Nein, sehr gerne. Also übrigens, das Deutsche sieht so aus. Ich möchte das wissen. Sí, me encantaría. Y aprovecho para mostrarles la tapa alemana, que es así. Wie heißt die Illustratorin? Miriam Cedelius. Sie macht auch Kinderbücher, aber auch Erwachsenenbücher. Ja, ich kann gerne einfach ein paar Sätze auf Deutsch lesen und dann liest du auf Spanisch. Ja, entonces, voy a leer unas líneas entonces en alemán y después sigue Melina en español. El primer párrafo y yo lo vuelvo a repetir en español. Genau, es ist auch sehr schön Spanisch, also meine Texte auf Spanisch zu hören. Also ich konnte auch mal recht gut Spanisch, leider ist es alles weggeflogen, aber ja. Bueno, sí, buenísimo, Genau. Porque me alegra mucho también poder escuchar mi cuento en español, porque me interesa mucho. Alguna vez supe bastante español, pero bueno, lo tengo un tanto olvidado. Bueno, hoy todas practicamos un poco el idioma de la otra. Also, genau. Ein Konzept, das uns zusagt. Die Großmutter wohnt wunderbar, wir besuchen sie mit Blumen und Kuchen. Seit kurzem hat die Großmutter eine eigene Wohnung. Die Wohnung ist teuer und gut. Wir zahlen die Wohnung gern. Die Großmutter muss die Tür nicht öffnen, wir haben einen eigenen Schlüssel. Wir stellen den Kuchen in die Küche und legen die Blumen auf den Esstisch. Das Kind fegt durch die Wohnung. Aus dem Urlaub haben wir eine Vase aus buntem Glas mitgebracht, auch wenn wir wissen, dass die Großmutter sich nicht bedanken wird. In der neuen Vase wirken die Blumen besonders frisch. Un plan que nos agrada. La abuela vive de lo mejor. La visitamos y le llevamos flores y torta. Desde hace poco tiempo tiene un departamento propio. El departamento es caro y bueno. Con gusto lo pagamos. La abuela no precisa ir a abrir la puerta. Nosotros tenemos nuestra propia llave. Llevamos la torta a la cocina y ponemos las flores en la mesa. El niño barre. Trajimos de las vacaciones un florero de vidrio de color, aún sabiendo que la abuela no lo agradecería. En el florero nuevo las flores se ven fresquísimas. Una enfermera baña a la abuela 2 veces por día.
Ni siquiera nosotros nos bañamos 2 veces por día, pero a la abuela sí la bañan 2 veces por día. Después del baño se queda sentada en su nueva silla de ruedas en el centro de la sala dormitorio. Nunca quisimos que una manta a cuadros le abrigara las piernas, pero ahora sí. Desde ese punto ve únicamente el cielo y el techo del edificio de enfrente. ¿Por qué no te sentás un poco más cerca de la ventana?, le preguntamos nosotros. Así podés observar mejor a los gordos de enfrente. Desde que entramos al departamento, que la abuela está en silencio. No parece haber notado en absoluto que no hayamos venido a visitarla en las últimas 3 semanas. En otra época se quejaba si por casualidad algún fin de semana faltábamos. Ahora solo mira por la ventana del techo de enfrente. 4 torres de buenos departamentos configuran un patio interno. Está recién parquizado. El césped todavía es ralo y crece irregular. A los costados hay bancos y en los bancos un par de ancianos descansando. Ay, paren que la suena. Bueno, sigo mientras se suma de vuelta. ¿Se cayeron las dos? No, Yo ahí estoy, están. creo estar. Está. Veo todo negro por eso. Bueno, sigo. El niño entra saltando a la sala dormitorio. ¿Dónde está el gato?, quiere saber. Intenta, primero con caricias vehementes y luego con pequeños empujoncitos, llamar la atención de la abuela. Durante las vacaciones les decía abuela y gato a sus peluches y a las fichas del ludo. Extrañaba mucho a ambos. ¿Dónde está el gato?, le preguntamos también nosotros a la abuela. La abuela no repara ni en nosotros ni en las flores dentro del colorío florero. Ni la torta nota, y eso que comer es lo único que todavía puede hacer. Es un plan que nos agrada, pero no solo nos agradan los bancos y el césped, no solo el patio cuadrado y el carácter decidido de la enfermera. Nos gusta también que las personas mayores hayan podido mudarse con sus muebles antiguos a buenos departamentos. Algunos de ellos no advierten siquiera estar viviendo en un nuevo entorno. En la mudanza de la abuela desapareció un plato decorativo. ¿Dónde está el plato?, preguntaba una y otra vez la abuela la primera noche en el departamento. Esa noche, después de que nos fuimos, la abuela se puso a apretar sin parar el timbre de emergencia, nos contó la enfermera ahí mismo en el pasillo. Estábamos seguros de que la abuela no entendería cómo es el tema con el timbre. A lo mejor la abuela lo hizo sonar porque de noche tiene que usar pañales en el buen departamento. Es demasiado riesgo para la enfermera. Tendría que cambiar las sábanas de un piso entero. Ustedes antes tenían que cambiar un solo juego, nos aclaró. Sí, uno solo, ratificamos nosotros, pero casi todas las mañanas. Y nos reímos. Mientras tanto, la abuela seguramente se debe haber olvidado del plato. ¿Dónde está el gato?, exclama el niño sin parar. Nosotros también quisiéramos saber dónde es que está el gato. Suele aparecer pavoneándose en el pasillo desde la cocina o la sala, olfatea nuestros bolsos y lame nuestros zapatos dejando unas manchitas húmedas en el cuero. Los comederos que tiene la cocina están vacíos, así que por lo que vemos se comió todo y se tomó toda el agua. Ahora en el patio hay menos ancianos. El que puede a esta hora come torta con sus parientes. Ponemos la mesa, el niño no quiere colaborar, está con eso del gato. Se acuclilla entre las piernas de la abuela y a través de las ruedas de la silla busca el gato formando un pequeño largavistas con los dedos. ¿Dónde está el gato?, exclama. ¿Dónde está el gato? Para el niño ya casi es un juego. Es la primera vez que lo dejamos alborotarse. Ahí está. Es la primera vez que lo dejamos alborotarse en serio en el nuevo departamento de la abuela. ¡Tarta de manzana!, grita entonces.
y se sube de un salto a la falda de la abuela. La abuela se asusta y se ríe, sujeta fuerte al niño y lo acaricia en la parte interna de los antebrazos. Nosotros lo retamos y se lo sacamos de encima. La abuela está muy viejita para estas cosas. ¿Necesitas ir al baño?, le preguntamos. Eh, Ella dice que no, con la cabeza. Antes de comer, vamos al baño, decimos nosotros. Llevamos a la abuela con la silla hasta el baño y la sentamos en el inodoro. La dejamos sentada ahí y la lavamos. Ella sigue diciendo que no con la cabeza, pero esto es lo mejor para ella. Entre tanto, el niño salta en el piso de la sala y se achata todo para poder meterse abajo de la cama de su abuela. Cuando hacíamos la mudanza, no queríamos separar al gato de la abuela. Le ofrecimos dinero a la enfermera para que alimentara al gato, pero no quiso, ni siquiera cuando le mencionamos nuestras vacaciones. ¿Sabe qué pasa?, dijo la enfermera. De golpe se mudan como 100 personas a cada torre, así que no podemos también alimentar a los gatos. Mientras volvemos a vestir a la abuela, la camiseta para abajo, la bombacha para arriba, el pullover para abajo, el pantalón para arriba, el niño de pronto grita: ¡Aquí está! ¡Aquí está! Está agachado en el pasillo entre nuestros zapatos y nuestros bolsos. Vení, vení, gatito, lo llama el niño. Parece que el gato está debajo del ropero. Debe estar asustado por algo, seguramente por el niño que le grita. Volvemos a llevar a la abuela a la sala dormitorio. La silla nueva se engancha con un borde de la alfombra. Cuando se pueda, la sacamos a esa alfombra. Maniobramos la silla de un lado a otro, pero la alfombra termina incrustándose tanto entre las ruedas que tenemos que levantarla. La abuela se ríe. ¿Qué me están haciendo?, dice, agarrándose fuerte de los apoyabrazos. Cuando finalmente la silla y la abuela están junto a la mesa, nos ponemos a buscar al gato. Después de haber tenido que levantar todo el peso de la abuela, nos resulta difícil agacharnos, y eso que nuestra espalda pudo recuperarse durante 3 largas semanas. Nos agachamos y nos apoyamos en el piso. El gato, negro e inmóvil, yace debajo del ropero. Vení, gatito, lo llamamos. El gato no se mueve. Escarbamos con un paraguas. ¡Lo están lastimando!, protesta el niño. Con la ayuda del paraguas, arrastramos el gato tieso y lo sacamos de abajo del ropero. Las garras se enganchan en la alfombra. Tenemos que volver a empujarlo un poco hacia atrás antes de lograr sacarlo definitivamente de su escondite. El niño quiere acariciar el gato, pero cuando toca el cuerpo frío y tieso se asusta. Vamos y nos sentamos a la mesa junto a la abuela. La tarta nos está esperando en los platos, pero no comemos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste de comer al gato?, le preguntamos a la abuela. ¿Cuál gato?, responde ella. Había quitado todo el granulado superior de la tarta y ahora untaba el relleno a lo ancho del plato. Empieza a llorar. Bueno, ese fue uno de los cuentos de el primer libro que tenemos traducido acá en Argentina, de Katarina Bendixen, El árbol de botellas de whisky, y tuvimos hoy una linda charla con ella. ¿Están todas ahí? Das war also eine der Geschichten aus dem ersten Erzählband, der erste, der in Argentinien übersetzt wurde von Katharina Bendixen, und wir hatten auch ein sehr schönes Gespräch mit ihr. Ja, vielen Dank für die Einladung, fürs Übersetzen und ja, fürs Vorlesen, ja. Muchísimas gracias realmente por la invitación y por la traducción y por la lectura. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien? Es ahora o nunca, que ya Catarina se va a ir a descansar. Bueno, les seguimos recomendando desde la librería el libro traducido por Carolina Preveiré y publicado por Editorial Serapis. Lo consiguen en otras orillas, seguramente van a encontrar en la FED también, ahora que arranca mañana. Así que bueno, Catarina, te seguiremos leyendo y contándote las recepciones de tus cuentos acá por estos lados.
Ja, Muchas gracias. danke. Vielen Dank, Katharina. Das Buch kann man also auch hier, man kann es hier kaufen, man kann es auch auf dem Verleger, auf der Verlegermesse kaufen, die jetzt gerade stattfinden wird. Und ja, wir bedanken uns nochmal bei dir. Danke euch. Gracias a ustedes. Tschüss. Tschüss. Bueno, muchas gracias Martina por la traducción, fue todo perfecto, o sea, se siguió maravilloso, así que gracias al Goethe Institute también. Y bueno, nos seguimos viendo por aquí. Gracias. Muchas gracias a todos los que Ciao. escucharon. Adiós. Lo voy a guardar. Bueno, gracias orilleres que están por ahí. Vendrán pronto otras actividades en la librería, así que estén ahí tuned, que nada, bilingüe, trilingüe, vamos a seguir por aquí y también en la librería los esperamos. Muchas gracias.